Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema candente que está generando mucha controversia y debate en el panorama político español e internacional. Se trata del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha vuelto a ser el centro de atención pública por su relación con el régimen venezolano y su reciente aparición en el Ateneo de Madrid. Lo que debería haber sido un acto académico y tranquilo para la presentación de su libro, La democracia y sus derechos, terminó en un escándalo mediático, con protestas, gritos y una atmósfera cargada de tensión. Este vídeo profundizará en cada detalle de lo sucedido, explorando no solo los hechos recientes, sino también el controvertido papel de Zapatero en la crisis venezolana, su relación con el régimen chavista y las consecuencias políticas de sus acciones. Además, te contaremos cómo la figura de Zapatero ha cambiado con el tiempo y cómo es percibido tanto en España como en el extranjero. Así que quédate hasta el final, porque te aseguramos que lo que viene te dejará sin palabras. Y antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal para que estés siempre al tanto de lo último en política y actualidad. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. El regreso de Zapatero al Ateneo, una escena cargada de tensión. Empecemos por el principio. El pasado 30 de septiembre, José Luis Rodríguez Zapatero reapareció en el Ateneo de Madrid para presentar su nuevo libro. En teoría, debería haber sido un evento sereno, donde el expresidente pudiera hablar sobre sus ideas de democracia y derechos, en un entorno académico. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Desde el momento en que Zapatero llegó al Ateneo, fue recibido por cientos de manifestantes que lo esperaban con pancartas, gritos de protesta y abucheos que retumbaron en toda la calle Prado. Los cánticos y consignas como «Zapatero traidor» y «Vergüenza para España» se escucharon de manera ensordecedora. Esta manifestación no fue un acto improvisado, sino una protesta bien organizada que reflejaba el profundo descontento que una gran parte de la sociedad española e internacional siente hacia la figura de Zapatero. ¿Por qué tanto descontento? La respuesta no solo radica en su gestión como presidente de España, sino especialmente en su complicidad con el régimen chavista en Venezuela, un régimen que ha sido señalado repetidamente por violaciones de derechos humanos, corrupción y opresión de su pueblo. Zapatero, en lugar de condenar las acciones del gobierno venezolano, ha actuado como su defensor y portavoz internacional, lo que ha generado una gran cantidad de críticas y repudio, tanto en España como en Venezuela y otros países. La imagen de Zapatero, en este caso, es la de un político que legitima un régimen autoritario, que ha llevado al pueblo venezolano a una situación crítica en términos de pobreza, falta de libertades y crisis humanitaria. La figura de Zapatero, de presidente a mediador controvertido. Para entender mejor por qué José Luis Rodríguez Zapatero ha sido recibido con tanto rechazo, es importante retroceder en el tiempo y analizar cómo ha evolucionado su figura política. Zapatero fue presidente de España entre 2004 y 2011, durante un periodo que estuvo marcado por importantes reformas sociales, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la ampliación de los derechos sociales. Sin embargo, su mandato también estuvo lleno de polémicas, especialmente en el manejo de la crisis económica de 2008, que dejó profundas cicatrices en la sociedad española. Tras dejar la presidencia, Zapatero adoptó un papel más internacional, participando como mediador en conflictos en América Latina, especialmente en Venezuela. Sin embargo, su rol como mediador ha sido ampliamente criticado, ya que en lugar de ser un observador imparcial, Zapatero ha sido percibido como un colaborador del régimen chavista, encabezado por Nicolás Maduro. Esto ha generado una gran cantidad de preguntas sobre sus verdaderas intenciones y su papel en la crisis venezolana. Uno de los puntos más controvertidos de su actuación ha sido su constante defensa del diálogo como solución a la crisis en Venezuela, cuando en realidad este diálogo ha sido utilizado por el régimen de Maduro para ganar tiempo, mantenerse en el poder y seguir oprimiendo a la población. Para muchos, Zapatero ha sido una pieza clave en el juego del régimen venezolano para legitimarse internacionalmente, lo que ha causado una gran indignación entre aquellos que abogan por un cambio democrático en el país sudamericano. La complicidad con el régimen chavista, una herida abierta. Uno de los aspectos más oscuros y polémicos de la carrera de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido su complicidad con el régimen chavista en Venezuela. Esta complicidad no se ha limitado a meras declaraciones públicas, sino que ha habido una serie de acciones y gestos que han mostrado su cercanía con el gobierno de Nicolás Maduro.
Por ejemplo, Zapatero ha defendido en numerosas ocasiones la legitimidad de las elecciones en Venezuela, a pesar de que la comunidad internacional, incluidos organismos como la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea, UE, han señalado que estas elecciones estuvieron marcadas por la falta de transparencia, la represión y la manipulación de resultados. Además, Zapatero ha sido uno de los pocos líderes internacionales que ha visitado Venezuela en momentos de crisis, no para condenar las atrocidades del régimen, sino para reforzar su posición de poder. Esta actitud ha generado una enorme indignación entre los exiliados venezolanos, quienes han visto cómo el expresidente español ha servido como escudo protector del régimen de Maduro, mientras miles de venezolanos son perseguidos, encarcelados y asesinados por el gobierno chavista. El hecho de que Zapatero se haya presentado en el Ateneo de Madrid para hablar de democracia ha sido visto como una burla por parte de aquellos que conocen su papel en Venezuela. ¿Cómo puede un hombre que ha defendido a uno de los regímenes más represivos del mundo hablar de derechos y democracia? Esta es la gran contradicción que ha desatado las protestas en su contra y que ha llevado a miles de personas a alzar la voz para denunciar su complicidad. El contexto venezolano, una crisis humanitaria sin precedentes. Para entender mejor el impacto de las acciones de Zapatero, es crucial examinar el contexto de la crisis venezolana, una de las más graves en la historia reciente de América Latina. Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 y posteriormente Nicolás Maduro tomó las riendas del país en 2013, Venezuela ha atravesado una profunda crisis política, económica y social que ha sumido a la población en la pobreza extrema y ha provocado el exilio de millones de personas. El gobierno chavista ha sido acusado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidas torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y persecución política. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado en detalle cómo el régimen de Maduro ha utilizado la violencia y la represión para sofocar cualquier forma de disidencia y mantenerse en el poder a toda costa. Además, la crisis económica ha llevado a una hiperinflación que ha hecho imposible para los venezolanos acceder a productos básicos como alimentos y medicinas. La escasez de recursos esenciales ha generado una crisis humanitaria sin precedentes en la región, con miles de personas cruzando la frontera hacia Colombia y otros países vecinos en busca de mejores condiciones de vida. En este contexto, la presencia de Zapatero en Venezuela ha sido vista como un elemento desestabilizador, ya que su defensa del diálogo ha permitido que el régimen de Maduro gane tiempo y mantenga el control. Para muchos venezolanos, Zapatero no es un mediador imparcial, sino un cómplice activo que ha contribuido a prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano. La indignación popular, el eco de las voces reprimidas. El eco de las voces reprimidas en Venezuela se hizo sentir con fuerza en las calles de Madrid durante la manifestación frente al Ateneo. Cientos de venezolanos exiliados, junto con españoles solidarios con la causa, se congregaron para expresar su indignación y su rechazo hacia la figura de Zapatero. Los gritos de «Zapatero, traidor» y «vergüenza para España» no eran meras consignas, sino el clamor de un pueblo que ha sufrido en carne propia las atrocidades de un régimen al que Zapatero ha dado cobertura. Lo más inquietante de todo esto es la frialdad con la que Zapatero ha ignorado estas acusaciones. Mientras los manifestantes se desgañitaban pidiendo justicia y exigiendo que Zapatero diera la cara, él optó por refugiarse en el interior del Ateneo, como si los gritos de aquellos que lo acusaban de ser un cómplice de la tiranía fueran meros ruidos de fondo. Esta actitud ha indignado aún más a aquellos que lo acusan de hipocresía y doble moral, ya que mientras él sigue predicando sobre democracia y derechos humanos, ha sido uno de los principales defensores de un régimen que ha destrozado la vida de millones de venezolanos. La respuesta de Zapatero, un intento desesperado de justificar lo injustificable. En medio de la tormenta de críticas y abucheos, Zapatero hizo lo que mejor sabe hacer, hablar de diálogo. En su discurso, mencionó que su participación en el proceso de facilitación de la salida de Edmundo González de Venezuela se había hecho con la máxima discreción y respeto. Esta declaración, en lugar de calmar los ánimos, solo sirvió para aumentar la indignación de quienes lo acusan de ser un cómplice del chavismo. El intento de Zapatero por presentarse como un mediador neutral y respetuoso ha sido visto como una burla por aquellos que conocen su verdadero papel en la crisis venezolana. No es un simple facilitador, como él quiere hacer creer, sino un actor clave que ha ayudado a blanquear las atrocidades del régimen chavista en la escena internacional.
sus constantes referencias al diálogo y al respeto no son más que un intento desesperado por eludir el escrutinio público y seguir ocultando su verdadera implicación en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Venezuela. La complicidad no es individual, Félix Bolaños también en el ojo del huracán. Es importante destacar que la complicidad con el régimen venezolano no es solo una cuestión individual de Zapatero. En el mismo evento en el Ateneo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue igualmente recibido con abucheos y gritos de repudio. Esto deja claro que la complicidad con Venezuela es un rasgo compartido por varios miembros del gobierno socialista, quienes han preferido mirar hacia otro lado mientras el pueblo venezolano sigue siendo oprimido por el régimen de Maduro. Félix Bolaños, al igual que Zapatero, ha sido acusado de ignorar deliberadamente las violaciones de derechos humanos en Venezuela, mientras su gobierno sigue manteniendo relaciones diplomáticas con el régimen chavista. Esta actitud ha generado una gran indignación en la comunidad internacional, especialmente entre los exiliados venezolanos, quienes han visto cómo el gobierno español ha sido tibio en su condena al régimen de Maduro. El rol de ETM Maucó, un llamado a la justicia. En la protesta frente al Ateneo, la presencia de ETM Maucó, coordinadora de proyectos del Foro Madrid, fue fundamental para reforzar el mensaje de que la impunidad no puede ser la respuesta ante la complicidad de figuras como Zapatero. En su intervención, Maucó dejó claro que no permitirán que Zapatero se salga con la suya, y que el expresidente deberá responder ante la justicia por su papel en la crisis venezolana. Las declaraciones de Maucó fueron contundentes. Acusó a Zapatero de no tener ningún aval moral para hablar de democracia, y de haber sido uno de los principales encubridores de los crímenes cometidos por el régimen de Maduro. Este tipo de declaraciones no solo dejan al descubierto la gran farsa que ha sido la actuación de Zapatero en Venezuela, sino que también son un llamado a la acción para que la comunidad internacional exija responsabilidades y justicia para las víctimas del régimen chavista. ¿Qué nos espera en el futuro? La gran pregunta que queda tras todo este escándalo es, ¿rendirá cuentas Zapatero alguna vez? ¿Hasta cuándo podrá seguir escondiéndose tras su máscara de defensor del diálogo y la democracia, mientras en realidad ha sido uno de los principales colaboradores de una de las dictaduras más crueles de América Latina? El clamor por justicia es cada vez más fuerte. Las voces de los manifestantes en Madrid no eran solo gritos vacíos, sino el eco de millones de venezolanos que siguen sufriendo bajo el régimen de Maduro. Cada vez que Zapatero evade una respuesta, lo único que consigue es confirmar su complicidad, y cada vez que intenta vender la narrativa de que es un simple mediador, queda más claro que su papel en esta crisis ha sido mucho más profundo y oscuro. Pero hay algo que está claro, por más que Zapatero intente eludir la verdad, esta siempre termina por salir a la luz. La justicia puede tardar, pero llegará, y cuando lo haga, aquellos que han sido cómplices de la opresión tendrán que rendir cuentas por sus acciones. Y si llegaste hasta aquí, es porque también estás indignado ante tanta complicidad y mentiras. Este es tu espacio para no quedarte en silencio. Si te enfurece ver cómo se manipulan las verdades, este canal es para ti. Suscríbete ahora mismo, únete a esta comunidad y mantengamos viva la llama de la justicia. No te olvides de activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Aquí estamos para desenmascarar a quienes se esconden tras el discurso del diálogo mientras legitiman dictaduras.